Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos esta mesa de análisis con un tema muy especial. Vamos a hablar de infraestructura vial. ¿Cómo ha sido este año 2025 en cuanto a la construcción de obras viales y lo que se ha hecho en el país? Y tenemos una gran interrogante. ¿Hemos avanzado? ¿El país ha retrocedido en este tema o nos hemos estancado? Esa es la gran pregunta con todo lo que sucede en nuestras carreteras. Y precisamente para ampliar más sobre este tema hemos invitado a nuestra mesa el día de hoy a dos personas que conocen muy bien el tema de infraestructura vial en este país. Se encuentra conmigo el señor Guillermo Carazo, director del CEFIA. Don Guillermo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela, y buenas noches a todos los que nos están observando en este programa. Y también don Rolando Castillo, quien es el director de la NAME, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación el día de hoy. Como les comentaba, una gran interrogante con la que queremos empezar el día de hoy es algo que nos cuestionamos muchísimo, la realidad en las carreteras. Creo que para todos los conductores y todas las personas que lo vivimos a diario es un caos. Es un caos no solo San José, sino que vivimos diferentes situaciones de crisis en nuestras vías. Pero hay una gran interrogante este año, con lo que ha sucedido, con lo que hemos visto. Quisiera saber cuál es la percepción que tienen ustedes. Don Guillermo, hemos retrocedido, hemos avanzado, hay un estancamiento en cuanto a la infraestructura vial en nuestro país. ¿Cómo ve usted el panorama? Es un problema que tenemos que analizarlo de muchos enfoques. En unos temas hemos retrocedido, en otros hemos logrado avanzar. Yo quisiera tal vez arrancar con un dato que es importante tener en mente cuando estamos hablando de infraestructura vial. Primero que nada, en los últimos 3 años, el parque vial, de acuerdo a la cantidad de marchamos que hay, se ha incrementado en un 30%. Y se ha duplicado un 100% de diferencia en los últimos 13 años. Eso quiere decir que hoy tenemos el doble de los carros que habían en el 2012. Eso es parte de lo que explica un poco el porqué de las presas. Semanas atrás se presentó la licitación de Caldera y se especificó que el puerto de Caldera está totalmente colapsado por el tema de importación de vehículos. Entonces es importante cuantificar que tenemos muchísimo más vehículos de los que pudimos haber previsto que íbamos a tener un crecimiento. Don Rolando, ¿cuál es su perspectiva de este año? Siguiendo con don Guillermo, ¿verdad? Es interesante escuchar esos datos porque la realidad es que el colapso vial que hoy tenemos en este país es tremendo. Y lo que hemos estado buscando es ver cómo solucionarlo, haciendo más carreteras, ampliando las carreteras. Y realmente eso es lo que el país requiere hoy en día, porque tenemos la gente quiere transportarse, pero a no existir un transporte público eficiente en este país, entonces la gente lo que está haciendo es buscando el transporte privado, importando más vehículos, porque hay una necesidad que no se está cumpliendo hoy en día. Entonces tenemos que hablar de infraestructura, en conjunto con un transporte público, que haya infraestructura para el transporte público que sea eficiente. Y eso es algo que se está pidiendo a gritos y nosotros desde la NAME lo hemos dicho, esto es una emergencia nacional y tenemos que buscar soluciones. Y es que no podemos separar una cosa de la otra. Como ustedes bien lo dicen, la movilidad y la infraestructura que tenemos van como, si lo viéramos en una curva, van totalmente separados. Es lo que estoy interpretando de lo que ustedes me están mencionando. Totalmente de acuerdo. Y Rolando apunta un tema muy importante, el transporte público. Porque no se trata solo, hay presas, hagamos más calles. No, es que, ¿por qué hay tanto carro en la calle? Uno, es el tema de importación. 2, y la cantidad de la gente solucionando su problema de transporte de una manera individualizada, inclusive incrementando el tema de motos y bicimotos. Segundo, el transporte público. En el CEFIA hacemos un documento que se llama Pensar en Costa Rica. Se hace un análisis de varios ejes, uno de esos ejes es infraestructura vial y eso se le da a todos los candidatos del próximo gobierno. Hace 8 años se hablaban de líneas de metro, por ejemplo, y de líneas de transporte público, porque tenemos no solo el eje este-oeste del ferrocarril, que es algo que tenemos que activar, son muchos años de hablar de un transporte público eficiente en un eje este-oeste, pero también la línea Moravia-Guadalupe-San José, la línea Desamparado-San José, la línea La Juelita-San José, la línea Heredia-San José, son 4 líneas de mucho tránsito. Uno va a ciudades grandes y en esas ciudades grandes cuando hay un sistema de transporte público tiene más de una línea. Ciudad Panamá, por ejemplo, está planificando un metro de 4 líneas. Nosotros tenemos
estamos hablando desde hace más de una década de solo tener una línea este-oeste en el derecho vía el ferrocarril. Efectivamente, el transporte público es otro tema que hay que tocar. Sin embargo, en el tema de rutas, es cierto que también hay que hacer mejoras viales. Y esas mejoras viales no solo es en nuestra red vial primaria, entiéndanse las carreteras que siempre comenzamos, la 1 que va a frontera norte, la 2 que va a frontera Panamá, la ruta 32, la 27, sino también en lo que es la red vial nacional y municipal, que es la que realmente tiene todas las presas. Hay un tema también que sobre esto nos hace pensar muchísimo, es el tiempo en que tarda el país en ejecutar los proyectos. Muchas veces este proceso, mientras se da la licitación, mientras se hace el diseño de carretera y cuando se lleva a la realidad, el proyecto inicial ya no se adapta a la situación del país. Creo que lo vemos muchísimo con circunvalación, ¿verdad? O sea, una carretera que estamos viendo probablemente terminada hasta ahorita, pero ya hay presas, ya hay congestionamiento, ya no responde a esas necesidades. ¿Qué se puede hacer para agilizar el tema de poder hacer con las licitaciones o todo este proceso administrativo mucho más ágil? Sí, bueno, de mi parte, lo que sí es claro que hay una falta de planificación, para empezar. Hay, ¿cómo se llama?, debilidades en la gestión por parte de un Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus consejos adscritos, ¿verdad? Realmente eso es algo que ellos, bueno, lo hemos conversado nosotros en el ANAME, que tenemos un contacto directo con ellos, en el que hay que mejorar la construcción de los proyectos desde su concepción, durante la vida útil, desde que se habla de un anteproyecto hasta el momento en que se entra en operación y hay que darle mantenimiento. Es algo que es una falencia que tenemos como país y que tenemos que nosotros, ingenieros, insistir, presionar desde el Colegio Federado, desde el ANAME, ¿verdad?, como ente fiscalizador, buscar de que las mejores prácticas, que las cosas se hagan bien, para no tener los retrasos que hay, ¿verdad?, cuando ya ese proyecto se está dando, ¿verdad?, por problemas que tenemos en que los estudios básicos no se hicieron, tenemos problemas de expropiaciones, es decir, se inician los proyectos sin las expropiaciones correspondientes y cuando nos damos cuenta eso lo que genera una demora grandísima y un costo altísimo para el país. ¿Es una traba, don Guillermo, este proceso tan lento? Sí, por varias razones. Primero, desde hace ya más de 2 décadas suele contratarse diseño y construcción, siendo la fase de diseño una fase que hacen cierto tipo de profesionales y la fase de construcción otro tipo de profesionales, ambos de ingeniería, pero unos son consultores y los otros son constructores. ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que, por ejemplo, como se va a hacer diseño y construcción, no hay un diseño. Entonces, a punto de unos esquemáticos se tienen que generar algunos conceptos financieros y con eso se va a conseguir el financiamiento. Se medio estiman las expropiaciones, luego una vez que se tiene el financiamiento se empiezan las obras, el arranque de las obras es diseño, por ejemplo lo vemos ahora en la ruta San Carlos, donde se licitó y los primeros 6 meses es diseño, que están terminando justo en este mes, en diciembre, y empezaría la construcción posteriormente. Pero eso implica generalmente incremento en costos, porque fue una estimación muy preliminar y entonces implica renegociaciones, no alcanzó para las expropiaciones y eso nos atrasa. Otro tema en la planificación, como bien apunta Rolando, hace unos 14 años trajimos al ministro Undurraga, ministro de Obras Públicas chileno, y él nos dijo unas frases que a mí se me quedaron grabadas en ese entonces, yo soy ministro de Obras Públicas, yo inauguro los proyectos que mi antecesor, la administración anterior, construyó y que la administración tras anterior planificó. Eso quiere decir que además de inaugurar esos proyectos, a mí me toca construir los que la siguiente administración va a inaugurar y tengo que planificar los que se van a inaugurar dentro de las administraciones. Eso Costa Rica no lo tiene. Nosotros cada vez que hacemos un cambio de gobierno, votamos todo lo que hizo el anterior y lo cuestionamos. Ejemplo, la Ruta 27. En las últimas 3 administraciones, el primer año y medio, 2 años de cada administración es cómo hacemos para cerrar el contrato de la concesión, para después en los últimos 2 años tratar de renegociar el contrato. Y ya esos 2 años no alcanzan para renegociar el contrato y entonces nuevamente viene otro ciclo y se repite la misma historia. Eso tenemos que quebrarlo, esa planificación, el juntar la parte política con la parte técnica para poder generar un continuo en las obras públicas que el país requiere, es algo que los costarricenses pedimos a gritos.
Y es que es un tema de trazabilidad. Difícilmente una gran obra, un megaproyecto, vaya a tardar 4 años en ejecutarse. Así es. También. Y esto nos lleva precisamente a un apartado que queremos hacer dentro de esta conversación, y es el tema de la Ruta Nacional 32. Son muchísimos años. Ustedes podrían decirme con más certeza cuánto llevamos planificando todo lo que tiene que hacerse en la Ruta Nacional 32, los constantes derrumbes, lo que cuesta al sector productivo un cierre de horas. Acabamos de pasar más de 10 días cerrada la obra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha pasado con la Ruta 32? ¿Y qué podemos hacer? Es la gran interrogante, ¿verdad? Porque no podemos pasar más tiempo sin esto. ¿Qué apuntaría usted como el principal fallo en la Ruta 32? Bueno, primero que hablemos de la Ruta 32 como hay dos tramos, ¿verdad? Está el tramo que en este momento se está ampliando, que es desde Río Frío hasta Limón, un proyecto del que se viene hablando de hace mucho tiempo atrás. Hoy se ha venido avanzando. Nosotros en el ANAME ese proyecto lo tenemos bajo una auditoría técnica desde hace ya bastantes años y hemos estado dándole seguimiento. Vemos los problemas con las rotondas y recientemente vimos un accidente gravísimo que se dio y que prácticamente nosotros lo habíamos predicho, ¿verdad? Porque las rotondas, a pesar de que se informó de que no había plata para construir los pasos a desnivel y después se tomó la decisión de tomar una acción paliativa poniendo unas rotondas, no se hicieron de la mejor forma posible. Algo comunicado directamente con al ministro, ¿verdad? En ese entonces, el ministro Batalla, y que por la falta de presupuesto no se logró. Por dicha, hoy vemos un cambio con el nuevo ministro y con el nuevo jerarca del CONAVI, donde ya se tomaron decisiones en cuanto a que se van a implementar los pasos a desnivel. Pero, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una mala planificación. No hay las expropiaciones suficientes, tuvieron que hacerse rediseños durante el proceso, y eso lo que hace es demorar el proyecto, incrementar los costos, y tenemos ese gran problema de que siempre no tenemos un trabajo que no tiene tantos problemas. Eso es lo que estamos encontrando en los proyectos en este país. Ahora, existe el otro tramo, el tramo de la Ruta 32, que es por un parque nacional, ¿verdad? Una zona de montaña en el cual tenemos deslizamientos y las posibilidades, porque lo han dicho el ministerio, de poder intervenir, ahí se limitan porque hay leyes de parque nacional que hay que respetar. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que buscar una solución y no podemos permitir que se cierre una carretera por donde transita el 80% de las importaciones de este país. Entonces, sí tenemos otro tramo, ya estamos ampliando uno, pero ¿qué vamos a hacer con este otro? ¿Verdad? También hay que ampliarlo, vamos a dejar los 2 carriles y pasar a otro que tiene 4 carriles. O sea, ya tenemos que ir pensando, planificando como país cómo vamos a mejorar esa carretera, especialmente en ese tramo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el MOP en mente en este momento en relación con eso? No conocemos, ¿verdad? Pero eso es algo que hay que entrarle de lleno. Tal vez don Guillermo tenga conocimiento en ese tema que tal vez yo no sé. Don Guillermo, incluso ustedes han hecho estimaciones del costo, ¿verdad?, de este impacto de la Ruta 32 a nivel nacional. Es la ruta por la que pasa el 80% de las importaciones y exportaciones de nuestro país, maneja el principal puerto de exportaciones de nuestro país, además de la parte turística y lo que es necesaria esa carretera para hacer el crecimiento de la provincia del Limón y de toda la región Caribe. Es un tema, como bien decía Rolando, que hay que pensarlo en 2 partes. Y nuevamente quiero destacar los temas de planificación. Estamos hablando de la administración de Laura Chinchilla, 2010-2014, donde se gestiona un crédito con el banco chino para hacer una construcción a 4 años. Ya llevamos 14 desde que eso se está hablando y todavía no está terminado. Precisamente lo que decíamos de estimaciones financieras y los incrementos de costos que también se dan en el transcurso del tiempo, como mencionaba Rolando, hacen que entonces el dinero no alcanzó para hacer los pasos a nivel, que era lo que estaba planificado desde el inicio. Pero además faltaban más de 300 expropiaciones.
que tampoco permitían la construcción. De allí que se hicieron rotondas, y rotondas forzadas a los terrenos que se tenían. ¿Debió haberse hecho eso? Probablemente no, pero podría haber generado una no comunicación de los pueblos donde esas rotondas se estaban haciendo, de los poblados de esas poblaciones. Es un tema de que por dicha ya se movieron y han logrado conseguir el financiamiento para poder generar esos pasos a desnivel, porque sería una tragedia que esos pasos a desnivel de la pista de Limón se hicieran como se hicieron los pasos a desnivel de circunvalación, que duramos 30 años haciéndolos. Entonces es importante hacerlos lo más pronto posible, porque los problemas de seguridad vial han sido inminentes. Como bien decía, y han sido problemáticos lo que hemos tenido. Como bien decía también Rolando, eso es un tema del Río Frío hacia Limón, pero tenemos otro tema del Parque Nacional, nuestra legislación ambiental, que no permite hacer lo que se requiere hacer en los taludes, lo que ha recomendado la NAME miles de veces en geotecnia y todos los geotecnistas de nuestro país, pero no se puede porque son terrenos del parque. Eso quiere decir que hay que trabajar en la Asamblea Legislativa un cambio de ley para eso. Esa es una opción. Es la más económica, pero es la más lenta políticamente, al punto que en más de una década no hemos logrado en ninguna asamblea legislativa hacer esos cambios. Una solución que hace en Colombia. Hay 3 países que son los que más llueven en el mundo continentales: Panamá, Colombia y Costa Rica. Colombia tiene carreteras de montaña similares a la 32 y eso lo ha solucionado con túneles falsos. Son caros. ¿Qué es un túnel falso? Es hacer un túnel donde no se ocupa un túnel, valga la redundancia, y el techo del túnel se ve, y lo que hace ese techo es recibir el derrumbe. Cuando hay un derrumbe, cae sobre ese techo, no hay problemas de seguridad para las personas que están ahí, y si hay un derrumbe, el tránsito fluye, y entonces no hay que cerrar la carretera. Rolando sabrá mejor que yo, pero son como 12 zonas en las que se presentan estos derrumbes en la 32 y son donde se podrían colocar estos túneles falsos y son caros. Don Guillermo, sí, justamente eso le iba a consultar, porque yo recuerdo, sin más, hace 10 años se está hablando incluso de esa propuesta de los túneles, pero es realmente un tema de costos lo que ha impedido que se puedan ejecutar finalmente. Es un tema de costos y de voluntad porque entra entre lo mismo que estamos hablando ahora de que cada 4 años se reanaliza, porque hoy se está reanalizando los estudios que ya se han hecho como 4 veces hacia atrás, que son los mismos, y nos va a decir dónde son los problemas geotécnicos y qué es lo que hay que hacer, y que no se puede intervenir porque hay que entrar al terreno del parque. Entonces, movemos el mismo ciclo. Rehacemos estudios para llegar a la misma conclusión conforme van cambiando los políticos de turno. Y esas son las cosas que no deberían seguir sucediendo. Ya debería ir un continuo en este tema, en este tipo de temas, para que si ya está el estudio y está la solución, ¿qué es lo que yo hago para seguir? No que llegue un político a pararlo y volvamos a empezar desde cero porque tal vez esto está mal. Sin embargo, creo que nos sale más caro ir poniendo curitas, como decimos, en ese pequeño, en estas pifias incluso, ¿verdad? Que podríamos mencionar, nos sale todavía más caro y ya hubiéramos incluso construido los túneles que son lo necesario. Usted lo mencionaba muy bien, don Rolando, la planificación es más costoso ir haciendo estos pequeños esfuerzos, ir tapando baches en lugar de hacer una reestructuración de fondo. No, definitivamente, y eso también lo vemos en otros proyectos, lo podemos ver en la carretera San Carlos, que también tiene décadas de estarse tratando de completar. Hoy en día tenemos la Punta Sur, que es la que se está trabajando, lo vemos con muy positivamente, ¿verdad? Ojalá en la parte central también llegue a concretarse, pero sí hay un gran problema, y hay un problema geotécnico ahí grave en esa parte central que hay que resolver, y que ojalá se hagan los estudios necesarios, profundos, para que cuando empiecen los trabajos no tengamos los problemas que están sucediendo hoy en día, donde tenemos puentes que realmente vamos a tener que demoler porque realmente el terreno se está moviendo. Sí, perdón que lo interrumpa, sí. Don Rolando, hay 7 proyectos, mencionábamos en un reportaje que hicieron nuestros compañeros también del diario, 7 megaproyectos que quedan pendientes en este gobierno, y tal vez no hablemos solo de administraciones, es que cada 4 años venimos arrastrando obras de infraestructura que son importantes, que son fundamentales para el país. Ya hablamos de Ruta 32, pero mencionaban ustedes Ruta 27. Que empezamos a arrastrar, hay problemas, y si a eso le sumamos cuando viene Cambronero. Todos los años sufrimos muchísimo también los cierres en Cambronero. ¿Qué pasa entonces también en esa ruta al Pacífico? Esa es una también de las que nos duele muchísimo a nivel de producción. Correcto.
porque también conecta nuestras regiones, aparte de la GAM, las otras regiones que tenemos periféricas a la GAM, son productivas y generan movimiento de su producción, así como generan también movimiento de sus importaciones. Tenemos una red vial que es muy básica, prácticamente hay una línea para conectar cada región principal, algunas líneas secundarias que colapsan cuando falla la primaria, precisamente, y eso quiere decir que tenemos que tener una mejor red vial y también tener mejores recursos. Efectivamente, en la carretera de San Ramón hacia Caldera, tenemos también problemas de geotécnicos que hay que solucionar, que se repiten y se repiten, al punto que, por ejemplo, ahora ya se decidió en un tramo no seguir arreglando la carretera, sino hacer un puente. Y no es la primera vez que estamos pensando en hacer un puente donde tenemos problemas geotécnicos a 1 metro de altura del suelo, precisamente por el problema geotécnico, para poderlo cruzar y evitar. En eso tiene mucho más experiencia la NAMI que sí, bueno, ahí lo podemos ver en la Ruta 27, ¿verdad? Donde también tuvimos que construir un puente, ¿verdad? Por la situación geotécnica que está en el sitio. Definitivamente hay proyectos importantes, proyectos nuevos. El otro, San José San Ramón, un proyecto súper importante que tiene hace tiempos de tratar de concretarse. Incluso los peajes ya se estima todavía más caros de los que en su momento se habían planteado al inicio. Estamos enterados de que el proyecto, la semana pasada estuvimos reunidos con Juan José Madrid, que está a cargo de la unidad ejecutora de ese proyecto, y nos comentaba sobre el mismo, y nos alegra muchísimo, que es algo que se está trabajando, que ya va a salir, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para poder desarrollarlo. Vemos que hay un orden, hay un deseo de hacer las cosas mejor. Eso es algo que lo veo muy positivo para el país. Creo que a la gente le está, a los ingenieros del NOP, del CONAVI, la dirección ejecutiva, ven que tiene que haber un cambio. Porque si no, si seguimos así, estamos perdiendo competitividad. El no tener una infraestructura acorde con las necesidades de hoy en día, no nos hace competitivos. Y hay que dejar claro, este país está invirtiendo muy poco dinero en infraestructura. Y cuando hablamos en infraestructura estamos hablando que, por ejemplo, en la década pasada invertimos como país un 0.8% del Producto Interno Bruto. Desde el 2020 a la fecha estamos invirtiendo un 0.5%. Y más bien se recomienda invertir un 4%. Y cuando hablamos de inversión, y ahí tal vez Guillermo me va a ayudar, es no solamente crear obra nueva, que estamos haciendo con los puentes existentes, que estamos haciendo con las carreteras de este país, donde Costa Rica cuenta con una densidad de carreteras la más alta en Centroamérica y muchos países de Latinoamérica. Es decir, tenemos que invertir también en mantener lo que tenemos, y esa cultura no la tenemos. Y ahí me lleva a un punto también que queríamos tocar, y son las rutas municipales. Yo creo que eso es también otro de los temas muy importantes que tiene grandes falencias. Totalmente, porque como bien decía Rolando, somos un país que tiene mucha densidad de carreteras respecto al resto de los países de América Latina. Sin embargo, hay un costo de mantenimiento. O sea, si yo tengo una casa más grande que otra persona, el costo de mantener mi casa es mucho más alto. Lo mismo nos pasa con las carreteras. Y a veces no estamos invirtiendo en el mantenimiento de lo que tenemos. Somos un país donde se pone un Bailey por una emergencia y se queda por años, por no decir permanentemente. Podemos mencionar muchísimos ejemplos. No, todas las personas saben de un puente de Bailey que cruzan, que sabe que tiene una buena cantidad de años de cruzarlo. Entonces, no solo tenemos que invertir más, como bien estaba diciendo Rolando, sino que también tenemos que invertir más en mantenimiento, pero también tiene que ser un mantenimiento inteligente. Hace pocas semanas, a finales de noviembre, el CEFIA hizo un BIMCOM, que es el Congreso del BIM, y trajimos expertos chilenos que explicaron cómo se usa la metodología BIM para hacer de una manera más inteligente, planificar los costos de mantenimiento de las carreteras en Chile. O sea, son cosas a las cuales tenemos que evolucionar como país. Entonces, eso nos lleva a temas de mantenimiento, pero también las asociaciones público-privadas. Chile tiene una población el triple de Costa Rica y ya tiene 150 asociaciones público-privadas. Estábamos hablando, Rolando, de la Ruta 1. Efectivamente, se está planificando hacer las 4 intersecciones mayores primero en unas licitaciones ya adjudicadas de diseño-construcción. Las construcciones están empezando en estos días precisamente porque ya se terminó la fase de diseño y eso quiere decir que vamos a mejorar esa parte.
Falta ahora hacer las licitaciones de las construcciones de los tramos entre las intersecciones, que es más o menos la falencia que tiene la 27. Buenas intersecciones, pero termina uno en 2 carriles y se hace un cuello de botella. Mencionaba el caso chileno en el sentido de que, manteniendo la proporción de población, nosotros deberíamos tener 50 APPs y con costos tenemos una. Y esta carretera, la Ruta 1, es una carretera que podría ser concesionable. Y ahí podemos seguir mencionando otros proyectos que también no necesariamente podemos decir que están estancados, pero que llevamos mucho tiempo. La autopista Florencio del Castillo también, Cartago, es una zona bastante complicada, la ampliación, Zapote, Hacienda Vieja, ¿verdad? Son muchísimos otros proyectos, pero se nos está acabando el tiempo. Quisiera una reflexión final de cada uno de ustedes. Estamos en un contexto político también. ¿Cuál sería su petición, su recomendación? Porque sabemos el qué, sabemos qué nos duele, todos vivimos la situación de infraestructura vial en nuestras carreteras, pero en este contexto en el que estamos o en el que sabemos que necesitamos medidas urgentes, ¿cuál sería su comentario, su recomendación en este punto en el que estamos tomando decisiones y que habrá un cambio de gobierno además? Sí, eso quería mencionar. Va a haber un cambio de gobierno ahorita. Yo creo que necesitamos que hace un rato don Guillermo mencionaba sobre el tema político y cómo entre una administración a otra hay proyectos que se dieron aquí y que no continúan por un tema político, por un cambio de administración. Creemos que en este país eso se tiene que detener y tenemos que tener continuidad cuando se empiezan a desarrollar proyectos claves necesarios para este país. Entonces, sí creo importante que se saque ahora para esta contienda electoral, que exista un compromiso de parte de todos los candidatos en relación con la infraestructura de este país, para que exista estos proyectos que hoy necesitamos, se les dé continuidad en la siguiente administración. Eso lo veo muy importante y además, y quiero resaltar que fue el tema que hablamos al principio, el tema del transporte público. No podemos pensar que vamos a solucionar la congestión vial que tenemos hoy en día con las carreteras y haciendo más carreteras, ampliando las carreteras. Tenemos también que simultáneamente, mejorando carreteras que lo requieren, porque son estratégicas, tanto nacionales como cantonales, tener un sistema de transporte público intermodal que facilite a las personas poder transportarse a lo largo de todo el país. Muchas gracias, don Guillermo. Un consejo similar: generar continuidad en lo que es la obra pública de la red vial nacional. No podemos seguir con esos fallos. Y además, ver que este tema es un tema multivariable y que debe analizarse desde Casa Presidencial y atacar todas estas variables a la vez. Porque un tema es la red vial nacional, otro es la red vial municipal, cómo se apoya. Otro es puntos de dolor de intersecciones. A veces haciendo una rampa aquí, un semáforo que tenga más tiempo, mejoramos temas de tránsito. Y ese tipo de obras hay que hacerlas. Pero también el tema del transporte público. Tenemos que generar una planificación de un transporte público eficiente, con subsidios como en el resto de los países de América Latina. Es una palabra casi prohibida. Aquí hablamos de transporte público, pero no pensamos en el tema del subsidio. Ningún transporte público de ciudades grandes funciona si no tiene un subsidio. Entonces es una decisión que hay que eventualmente tomar. Y el transporte público no es una línea este-oeste. El transporte público son varias líneas que hay que tenerlas planificadas, probablemente concesionadas. La Paz y Medellín han solucionado, por ejemplo, con funiculares. Nosotros podríamos tener un transporte público de funiculares de ese nivel entre San José y Alajuelita, que es la forma más sencilla, por ejemplo, de hacer un transporte público masivo. Pero eso hay que sentarse, hay que consensuarlo. Como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ponemos una mesa para que distintos actores se puedan eventualmente sentar, porque es algo que tiene que salir consensuado como un plan estratégico que de verdad podamos cumplir. Finalmente nos queda un minuto para cerrar. Quiero regresar a esa pregunta que planteábamos al inicio. ¿Cómo podríamos concluir avance, estancamiento en este 2025 en una palabra? ¿Cómo lo resumirían? Las tres. Porque hemos avanzado en unas cosas, nos hemos estancado en otras y hemos retrocedido en otras, tristemente. Don Rolando. Yo digo que yo lo veo positivo, yo quiero ser positivo, yo quiero que los políticos y los técnicos trabajemos juntos para poder resolver las necesidades en infraestructura que este país tiene y que necesitamos para ser competitivos.
Muchas gracias, don Guillermo Carazo, director del CEFIA, y también don Rolando Castillo, director de la NAME, que nos acompañaron hoy en nuestra mesa de análisis. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Muy buenas noches.